Iglesia, buenos días. Iglesia virtual, buenos días, bienvenidos sean todos. ¿Cómo han estado? Bien. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por sus bendiciones. ¿Quieres cerrar tus ojos? Entramos en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque nos permites adorarte también con lo que te corresponde, bendito Señor. Oramos como tus hijos, como iglesia, para que también en alguna dificultad provea a quien así la tiene, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Mucho frío? ¿No? Los noto un poquito como, no, cuando tiene frío no quiere ni hablar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo han estado? Listo. Hoy el Señor quiere hablarnos acerca de algo, siempre es importante, pero hoy quiere el Señor Jesucristo decir ejemplo os he dado. Escuchamos en muchas esferas de la vida, en todas las áreas diría yo, que dice que se enseña con qué, con el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se enseña? Con el ejemplo. ¿Cómo la profesora escribe en el tablero? Dice la M con la A y ella lo escribe, ¿cierto? Porque así es. ¿Cómo nos enseñaron a vestirnos en un tiempo? Hoy en día creo que no se puede enseñar a vestir, pero ¿cómo nos enseñaban? Con los zapatos bien lustrados, con la camisa bien puesta, ¿cierto? Ahora las planchas como que no funcionan. Hace 8 días hablaba yo en el servicio anterior, el niño Miguel, gracias, hijo de Rafael y de Hasbley Díaz, vino vestido como todo un pastor. Vestido, ¿cuántos años tiene Miguel? ¿7? ¿6? Bueno, como 4 o 5, ¿no? Bueno, así. Y vino con su corbata y su vestido de paño, y el hombre como todo un pastor. ¿Por qué? Porque modela del papá. A nosotros antes, en otras épocas, salíamos y nos queríamos vestir como el papá. Y nos poníamos corbata de pequeños como el papá o como fuera. ¿Por qué? Porque se modelaba con el ejemplo. Hoy en día resulta difícil transmitir, yo diría, ese ejemplo por las razones propias de la humanidad, que la gente es cada día más rebelde, no tiene aceptación hacia las normas que existen. Prohibido fumar, un aviso grande y fuman. Fila para esto y hacen fila para otra cosa. Exclusivo para ciclistas y tal, y ahí va la moto. Y así, cosas por el estilo, cada vez hay más resistencia al ejemplo. Y también pues nos compete a nosotros como hijos de Dios acatar las normas. Nos inventamos, aparte de los libros de la Biblia, 1, 2, 3 más de su propia cosecha, se dice. Pero la palabra que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana es eternamente y para siempre. La palabra del Señor por que crezcan los creyentes, porque a cada día hay más, sí, y deben haber más, y somos parte de ese más, es que nunca, no es una moda, es para siempre. Por eso los quiero invitar en esta mañana a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién la escribe? Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, como muchos de nosotros, no llegó a ver la verdad, a sentirla, a palparla, a ser tocado por el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en él, no muy joven, no muy niño, como muchos
sí lo han podido hacer, nacieron en el Evangelio, gloria a Dios. Otros llegamos, pero como un carro ya con unas 3 reparaciones, ¿cierto? Pablo llegó también en una edad muy madura, fue persecutor, fue un hombre muy importante, se movía dentro de las esferas del gobierno y demás, y Pablo ha sido como ninguno, a diferencia de los que llamamos discípulos para la época, no tuvo el privilegio de estar con Jesús, viendo milagros, multiplicación de panes, sanando enfermos, bautizando y demás, sino que al ser tocado directamente por el Señor, entendió la verdad, abrió sus ojos a la realidad. Y Pablo está diciendo, ser imitadores de mí. ¿Por qué? No se está reservando nada para él. Como un ser como nosotros, lo repito, está diciendo, síganme como yo he seguido a Cristo. Eso es lo que quiere decir que ser imitadores de él como él de Cristo. En lo profundo, demos cuenta que Pablo conoce la verdad y dirían otros, como loco se va a evangelizar, a plantar iglesias, a predicar la palabra, deja de lado lo que su vida rutinaria tal vez no le aportaba, tal vez con muchas holguras, pero él fue a hacer la obra del Señor, porque como tú y yo recibió el mensaje de Dios. ¿En qué momento recibimos la palabra del Señor? En el momento que somos tocados. Muchas veces lo hacemos, bueno, pasamos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero estoy seguro que muchos al momento de aceptarlo ya hemos sido tocados por el Espíritu Santo, ya tenemos claridad, hemos dejado una religión, hemos dejado una forma de ser, una vida personal desordenada, y ya tenemos ese impacto que Dios a través de su Espíritu nos lo permite. Pero no está en la pantalla, pero ahí en los versículos anteriores al primero, que es capítulo 10 y 31, dice, dice 30, retomémoslo, y dice, si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y entonces dice, no seáis tropiezo ni a judíos, o sea, ni a creyentes, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí está haciendo Pablo una aseveración, está haciendo una advertencia, está diciendo, no seamos piedra de tropiezo. ¿Ustedes creen que los que saben que nosotros asistimos a una iglesia, que nosotros tuvimos un cambio en la vida, como a muchos nos dicen ya con esta persona no se puede contar, llámese Osvaldo, llámese Arturo, María, bueno, póngale el nombre, llegan y dicen no porque él ya se fue para un cambio de religión y le lavaron el cerebro? ¿Sí dicen así o no dicen así? ¿Verdad? ¿Y qué esperan de nosotros? De nosotros esperan todo diferente a los demás. Muchas veces hasta nos limitan en nuestros derechos que los tenemos, ¿cierto? Porque ellos esperan ver algo diferente. ¿Y qué esperamos entre nosotros mismos hablando de judíos? Es un problema que no debemos dejar de lado. ¿Entre nosotros mismos esperamos más de nosotros o no? ¿Sí o no? Claro, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, en ser imitadores de Cristo. Muchos en Semana Santa se visten de tal manera que quieren personificar a Jesucristo, cosa bien difícil, pero eso no es el fondo. Es como fue Pablo, que quiero que traigamos como ejemplo hoy. Obviamente el personaje central es Cristo Jesús, pero vamos a hablar también de Pablo y de Pedro, que como nosotros, personas de carne y hueso, judíos, el uno hecho por adopción y el otro juntos por adopción, porque fueron recogidos de diferente manera, nos invita, nos exhorta a que seamos imitadores de ellos como ellos fueron de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor hoy. Por eso nuestro mensaje de hoy se llama porque ejemplo os he dado. Y para eso entonces
miremos qué quiere, detallemos por unos instantes cómo era Pablo. En la carta a los Efesios, no la vamos a leer por cuestiones de tiempo, Pablo deja en el capítulo 4 consignado cómo podemos más o menos una guianza, una guía para que podamos ser imitadores de él, repito y perdóneme la redundancia, que como él fue de Jesucristo. Primero que todo era un hombre maduro cronológicamente, y el evangelio lo entendió con madurez. Escribir todas las cartas que Pablo en muchos lugares para iglesias, en diferentes situaciones dejó, era un hombre maduro. Esta sociedad que estamos viendo ahora, estos momentos que vemos de un planeta que cada vez se inventan más cosas que van en contra del Señor y demás, en número lo estamos viendo así, pero también la maldad viene de tiempo atrás, eso no es nuevo. Ahora se multiplicó. Cuando nos imaginamos nosotros que el 28 de junio fueran a hacer ese tipo de desfiles que ahora hacen con tanta rimbombantemente? Yo creo, hermano, que hace unas décadas nunca nos imaginamos eso, ¿cierto? Ni siquiera en mi caso cuando no leía la Biblia. Yo no la leía, pero yo nunca me imaginé que tuviera que ver uno por la carrera séptima de Bogotá, un desfile de tal manera, el orgullo, ¿no? Y el orgullo, pues si lo miramos a la luz de la escritura, es bastante repugnante, ¿no? Entonces, por decirlo menos. Y entonces, ¿qué más? Era un hombre maduro que a pesar de las circunstancias, siempre, hasta el fin de que el Señor lo tuvo aquí, estuvo firme en las cosas de Dios. Y aquí viene una pregunta. Yo digo, en mi modesta apreciación, que si todos los que estuvieron han estado con nosotros en una iglesia, en esta, en la otra, llamémoslo, perdóneme, sinagoga, si todos esos permanecieran, ¿cierto? Y la inmadurez no los hubiera corrido, los templos no tendrían capacidad para tenerlos a todos. Y decimos, oiga, ¿y qué se hizo esta persona que no volvió? Y uno se encuentra con la persona, oiga, ¿por qué no volviste? No, es que la hermana tal me miró mal, me hizo. Se pueden presentar muchas cosas porque estamos en un proceso. Mientras esta carne duela, nos pellizcamos, nos duele, no estamos listos para irnos. Falta todavía. Entonces era un hombre maduro. ¿Cuántas cosas tuvo que ver el Pablo? Se agarró con el Pedro y en algún momento, estoy parafraseando, le digo, ¿cuál es el evangelio que usted predica? Se lo dice, ¿cierto? Eso ya es decir, no, es que no, a mí me enseñaron una cosa y no. Era un hombre maduro, un hombre convencido de que Dios tenía presencia en su vida. Y Dios no se aparece para hacerse grande de él, es para hacernos grandes a nosotros. Para eso se ha aparecido en nuestra vida. ¿Cuál fue el proceso que cada uno hemos tenido? Nos demoraríamos mucho tiempo para recibir mi testimonio de lo que hizo Dios, del que hizo con el hermano, con la hermana, con tantas personas. Madurez. A pesar de tantas cosas, tenemos que estar ahí. A propósito permítame que les cuente una anécdota de Guns N' Roses que se presentó. Eso fue noticia, eso lo dicen los noticieros, que iban a presentar el concierto, que no iban a presentar el concierto. Trabajaba yo en una aerolínea en ese tiempo, en el área de sistemas, y un muchacho que estaba a cargo mío, sin yo decirle nada, me dijo, hoy se presenta en tal parte el Guns N' Roses. Y yo le dije, ¿eso qué es? Porque pues yo no sabía qué era eso. Y entonces dijo, no, es que yo asisto a una iglesia que queda en la carrera 30 con calle Segunda. Y allá están orando porque pues eso es del diablo. Y bueno, chévere que oren tal, sí. Después me lo encontré y le dije, oiga, yo no lo vi a usted allá, yo voy allá donde creo que usted iba, allá asisto, carrera 30, allá voy yo, pero yo no lo he visto a usted nunca. Digo, no, hermano, es que eso, yo no volví por allá. Le digo, ¿y eso por qué? No, es que pedían el diezmo y tal, eso no, hasta ahí ya no. ¿Qué madurez tenía?
era como una veleta, ¿no? Sí y no. Pero ¿sabe qué? Me abrió los ojos a mí, gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Eso me sirvió para yo vivir convencido de que tengo un Dios. Yo no soy perfecto, pero sí soy convencido que existe un Dios. Que un Dios me sacó de donde estaba, me trajo la vida nueva, donde no ha sido tampoco pues un derecho. He tenido dificultades, pero le pido a Dios que me ayude a perseverar en Él hasta cuando venga por mí, hasta cuando Él venga o me llame a su presencia. Amén. Listo. ¿Qué más nos dice rápidamente? Amabilidad con las otras personas. Pablo era un hombre de un temperamento también, no muy como el de Pedro, pero sí tenía un temperamento fuerte. Decía las cosas por su nombre. Hermanos, nosotros debemos sabernos tratar y tratar a judíos y a gentiles. Y a gentiles. Muchas personas dicen, y exhorté al hermano. Y yo pregunto, ¿qué es exhortar? ¿Quién me puede? ¿Qué es exhortar? ¿Regañar a alguien? Animar, aconsejar, decirle, ¿cierto? Eso es exhortar. ¿Qué esperan de nosotros? Exhortación, acompañamiento. No tener, la palabra de Dios lo dice, no tiene por inocente a quién, al malvado. Eso es lo que una de las características de Pedro. Perdonar como Jesucristo nos ha perdonado, como Dios tuvo perdón de nosotros. Imitando a Dios en todo lo que hagamos porque somos hijos queridos por Él. ¿Cómo nos sentaba nuestro papá? Y nos sentaba aquí, siéntese aquí, imíteme a mí, el cuchillo se coge así, se saluda así. Cuando desapareció la urbanidad de las aulas y la instrucción cívica y demás, esto como que cada día peor, pero mi papá, como a muchos, nos enseñaron las cosas como deberían de ser. La acera para los ancianos, para las damas, el puesto en los buses era para las señoras, para las embarazadas, para los demás. Ahora se colan en el Transmilenio y fuera de eso no dan el puesto, ¿cierto? Entonces, pero eso nos quedó a los antiguos. Una vez me dijeron que viejo caduco, pero tenía, bueno, ¿yo qué hago? Sí, porque eso ya caducó según ellos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y pasemos al otro ítem. Jesús rompe patrones étnicos y religiosos. Aquí hay un problema, pero bien fuerte. Hemos recibido, y creo que muchos, o deberíamos hacerlo, recibir con buena felicidad, con buena aceptación, que se está terminando un problema por allá en el Oriente Medio, donde las escenas que veíamos en las noticias no eran las mejores. Un problema étnico entre dos familias, digámoslo así, que son hijos de un mismo papá. Jesucristo nos va a mostrar aquí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 8, algo bien interesante que ustedes, yo estoy seguro, ya lo han leído más de una vez. Dice así, capítulo 4 de Juan, del versículo del 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Subrayen Samaria, por favor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí, así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Aquí está el problema étnico. Siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos
no se tratan entre sí. Ahí la señora le estaba poniendo, no sabía quién era él. Sabía solamente que era judío y que ella era samaritana. Y le pone el tate quieto, ¿no? Le dice, ¿cómo así usted pidiéndome a mí de beber? O sea, nada, por nada, usted es de allá y yo soy de acá, pero ¿sabe qué? Si revisamos un poquito la Biblia, era un problema entre judíos. Las raíces eran esas, juntos las tenían. El uno que porque tenía que adorarse en el monte de Jerusalén y el otro que no, allá no, se tiene que adorarse en el monte de Sirín y por eso hay un problema étnico, un problema de fronteras, un problema también diría yo político y un problema religioso. Y el Señor Jesús, con la sabiduría que nos dice, porque ejemplo os he dado, no se paró ahí y dijo, entonces yo no tomo agua. El Señor Jesús necesitaba tomar agua, pero lo que a él le movía tener ese contacto con esa persona era otro, lo más profundo. Las cosas de nosotros, hijos de Dios, son de forma y de fondo. La forma no la podemos dejar de lado. El fondo, lo fundamental, también tiene que ser inherente a nuestro comportamiento. Ya lo dijo Pablo. Todo lo que hagamos es calificado por los que están alrededor nuestro, por los que tienen expectativas de nosotros. Y aquí, mire la respuesta que le da Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor Jesús no se puso aquí a entrar en esa situación de que yo soy de aquí y usted es de allá. El Señor Jesús iba por la vida de esta persona. El Señor Jesús le dice algo más importante lo que seamos. No nos divide una frontera, no nos divide una creencia, sino el Señor Jesús aceptó lo que ella le dijo y ya después también se lo dejó ahí para que lo revisen, por favor. El Señor Jesús, después de todo eso, empezó a hablar con ella y ella le fue diciendo que quién era y ella le fue diciendo que era una mujer que tenía más de un marido. Y ella le fue diciendo todas sus verdades sin que el Señor Jesús le estuviera diciendo, oiga, Samaria, no. ¿Y en qué termina eso? En que ella va gozosa por toda la aldea y dice, ahí estaba el Mesías. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Nosotros no podemos ponernos a pelear porque sí, porque no, porque somos o no somos. En mi familia yo tengo todavía algunos miembros que no profesan mi misma fe, la mayoría están, pero de mi primera línea de consanguinidad hay personas que no. Y saben quién soy yo, cuánto llevo, pero yo no me pongo a pelear con ellos. Procuro y le pido a Dios que me dé sabiduría para poder estar en un entorno con ellos. Yo no me preocupo por lo de ellos, me preocupo por lo mío, aunque le pido a Dios por ellos. Pero ¿qué tal que nos pusiéramos ahí a discutir? Nada. Le preguntan a uno, ¿a qué iglesia asiste? Tal. Dicen, ¿y si es de sana doctrina? Porque yo asisto allí y empiezan a decirle a uno de las formas. ¿Y cuándo toman la Santa Cena? ¿Una vez o una vez al año, cada mes o todos los días? Y ahí se forma el conflicto. Y empiezan a salir los versículos y demás. No. ¿Qué persigue Jesucristo? La salvación de la humanidad. Esta mujer la salvó de muchas cosas, ¿cierto? Y la enrutó por el camino de la verdad y de la vida, que es en el mismo que estamos nosotros. El objetivo era mostrarle al Mesías, perdonarla y llevarla a la vida eterna. ¿Cuál debe ser el objetivo de nosotros para los que no tienen el gozo de conocer la palabra del Señor? De ser salvos por la misericordia de Dios. ¿Llevar a quién? A los demás, ¿a dónde? A la vida eterna. A la vida eterna. Bien interesante que sigamos, solamente vamos a reseñar unas 4 situaciones del ejemplo de Jesús. Por razones de tiempo lo repito, pero es bien importante que le saquemos la sustancia
en estos días que hemos estado en el ayuno, que estamos en el mes de la Biblia, que necesitamos del Señor, que lo examinemos con más detalle para que podamos ser maduros como Pablo. Seguramente dentro de mí habrán inmadureces, ¿cierto? Porque quiero ir camino a la perfección. Ahora miremos la integridad de Jesús. La palabra integridad es muy nombrada, pero pues muchas veces como que no. Como que solo lo tenemos como una palabra más, pero a fondo no la tenemos en cuenta. Está aquí en Lucas. Por favor, vamos a Lucas. Gracias. En el capítulo 4, del 1 al 8, dice así. Vamos a ver la integridad de Jesús. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2. Por 40 días fue llevado por el Espíritu al desierto, retomo, por 40 días y era tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Cuántos días dirían ustedes que duró el diablo tentándolo? ¿Cuántos? Si lo contextualizamos, pues fueron los 40. ¿Sí? Ahí estaba 40 días en el desierto y el personaje ahí. Entonces el diablo le dijo, me gusta esta versión, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mire, el diablo ¿en dónde entra? En la debilidad de la persona, ¿cierto? Le dicen a uno, si usted es cristiano, pues tómese una, ¿sí o no? Cuando uno tiene ese círculo, como estos huesos, pues cuando uno se encuentra con esas personas le dicen, oiga, ¿y usted dejó de tomar? ¿Le lavaron el cerebro, sí o no? Pues tómese una, ¿y qué es una? Pero no, tampoco, así le dicen, estoy transmitiendo un hecho concreto. Pero cuando usted toma una, para ahí, difícil para el que ha estado ligado a eso. ¿Quién le hace eso? Pues el diablo. Si usted ya tiene una vida apartado de la vida, pues sigan eso. Pero aquí no está tratando con el Señor Jesús, ni más faltaba con una persona que haya tenido un antecedente pues de muerto de hambre. No, él está llevado por el Espíritu para estar con el Espíritu. Cuando el Señor nos lleva a un ayuno es para estar con el Espíritu. No es para aguantar hambre, para estar con el Espíritu. Necesitamos sí apartarnos de cosas materiales, ¿cierto? Y Jesucristo aquí lo muestra. Pero me gusta es la respuesta que le da el Señor Jesús y la que tenemos que dar todos en momentos de dificultad, porque esto era una dificultad para Jesucristo, ¿verdad? Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Aquí hay algo bien importante. Es importante leer la Biblia y ayunar. ¿Cómo reprendió el Rey de Reyes a este enemigo? Porque es un enemigo. ¿Cómo lo reprendió? Con la palabra del Señor. Le dijo, escrito está. Convencido el Señor Jesús de lo que está escrito. Tenemos que estar convencidos que si vamos por el camino correcto, nada, nuestra lucha no es contra carne, ¿cierto? Es contra potestades del demonio. El demonio aquí está tocándole los terrenos al Señor Jesucristo y lo reprende con su palabra, con la que Él mismo, por quien todo fue hecho. Esa misma palabra, esos mismos rollos que tenía el Señor Jesucristo en su corazón, ¿cierto? En su mente, en su espíritu, en todo, es la misma que hoy tenemos nosotros para reprender toda tentación. Es la misma. Solo que la tenemos en diferente presentación. Está en la tecnología, la tenemos así, la tenemos en diferentes versiones. Antes teníamos solo la Reina Valera, pero pues bueno, a medida que también transcurre el tiempo, pero es la misma palabra. Escrito está.
Eso le suma lo siguiente: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, le dijo el diablo, perdón, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La integridad, tenemos que ser íntegros. ¿Cuántas personas han tenido que labrar su propia desgracia, aún conociendo esta palabra que conocemos ustedes y yo? ¿Cuántos han tenido que llorar porque se han dejado llevar por estas situaciones de los reinos del mundo, de cosas piramidales, de que si vas y llevas esto entre tu estómago, lo llevas entre una maleta, nadie lo va a saber porque ya han pasado miles allá y entonces saldrás de problemas? Y entonces, aún lectores de la Biblia, porque el diablo, como diría por allá hace años un dramatizado, el diablo es puerco. El diablo es puerco, claro, porque ese no se involucra a los demás. El vivo, la ley del vivo, la ley de las vueltas que me dan de más, ¿cierto? Una bendición, una bendición. Me decía esta mañana una hermana que si le regalaba esta jarrita, que ya la voy a tomar. No, eso no es mío, porque si se la regalo me meto yo en problemas, ¿cierto? No es una bendición lo que no hemos trabajado. Dice la palabra del Señor, ganarás el pan como con el sudor de tu frente. Eso sí que causa satisfacción, hermano. Que hoy, después de tanto trabajo, yo pueda tener algo porque lo trabajé, lo luché. Y como como me lo trabajé, lo luché, lo cuidé, lo idealicé, lo tengo, no lo puedo ir a feriar por cualquier cosa, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, es práctico, o sea, ¿cierto? Dicen que las herencias no es bueno y que las loterías tampoco, sí, pues lo que no me cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Pero entonces, aquí le está diciendo Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, que esta palabra quede en nosotros. Nosotros no tenemos por qué, como dice la Escritura, tirarle perlas ¿a quién? A los cerdos, porque se muere el cerdo, porque él está acostumbrado a comer otra cosa. Eso no, las perlas es lo que Dios nos ha dado y no podemos dilapidarlas. Aquí se hace una comparación dentro de lo excelente y lo que no es excelente. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesucristo fue firme, fue íntegro, pudo andar todo el camino que en sus 3 años lo pudo hacer con la frente en alto, diciéndole a la gente cómo eran las cosas. Reprendió, sanó, perdonó, ¿cierto? Compartió, oró, lloró. Y en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hace. Amén. Y llegamos a la parte central, vamos cerrando de pronto. El gran ejemplo de Jesús. El gran ejemplo de Jesús. Cuando ustedes ven esta jarrita acá y esta toalla, bíblicamente, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué? El lavatorio de los pies. Entonces miremos a ver qué nos quiere decir el Señor Jesús, capítulo 13 de Juan, y vamos a mirar. Cuando el Señor Jesús iba a ser entregado, hizo lo que cualquier persona haría. Me voy a viajar, me voy de este país, me voy de esta casa, pero me despido. ¿Cierto? Es lo que hacemos. Y como Jesús a sus discípulos los quería como a sus hijos, ¿verdad?
y nos ama todavía a nosotros los que venimos después por efecto de la crucifixión y resurrección. Entonces reunió a sus discípulos e hizo lo siguiente. Capítulo 13 de Juan, desde el versículo 1. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo amó el Señor Jesús a sus discípulos? Desde que se los encontró hasta en este capítulo, hasta el fin, diríamos hasta ahí. Y resulta que no, porque después se apareció y después les dijo, después de mí viene, ¿cierto? Viene un consolador que es el Espíritu Santo, porque claro, ellos acostumbrados a estar con el Señor Jesús, comiendo buen pescado, pasándola con Él, durmiendo, Él oraba y ellos dormían, la pasaban pues también con dificultades porque eran tildados pues por todo, por la humanidad. Y entonces, como los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo nos manda Jesús amar? No podemos ser intermitentes, hermano. Nosotros a veces decimos que amamos, pero si nos pasa algo con alguna persona, hasta ahí paró el amor. Es falta de madurez, hermano. Si yo amo un lugar, si yo amo una persona, si yo amo lo que hago cotidianamente, no lo puedo abandonar. ¿Qué tal el Señor Jesús diciendo, bueno, hasta aquí la última cena y hasta luego que me voy yendo, porque aquí está este Judas que ya lo tenía identificado? Hermanos, debemos ser constantes. Como volvemos otra vez, la gente dice, este ya no es, no, se aburrió de esa religión porque eso entendió que era carreta. Si nosotros queremos trascender en lo bueno, tenemos que estar firmes. Carlos, ¿cómo se paraba allá en el cuartel? Firme, ¿sí? O se acurruca. No, firme, ¿cierto? Porque le tocaba, pero a usted le gustaba estar allá. A mí me gusta estar aquí. A mí me gusta estar en este camino, con dificultades, vuelvo y digo. Pero el Señor ha tendido la mano siempre. ¿Qué dirán mis hijos si yo tengo reversa? No van a creer en el Evangelio de la salvación, ¿o sí? ¿Qué dirán mis sobrinos? Si me han visto por décadas aquí y después que no. ¿Cómo quedo yo? Porque algo tendrá que tocarlo uno en lo personal, sí. Pero ¿cuál era mi objetivo? Que yo y mi casa seamos salvos. Que no sea solamente, necesitamos más de Jesús para poder transmitir al mundo el amor. La evangelización no es otra cosa que el amor reflejado hacia alguien, lo que yo quiero transmitir. Jesús lo transmitió de 1000 maneras, en milagros, en multiplicación, en consejo, y a través de la cruz. Lo máximo que ha sucedido en toda la historia de este planeta lo transmitió por amor. A la cruz fue por amor, ¿no? Lo esencial. ¿A quién amamos? Decimos que oremos por la señora que vive aquí al lado para que se convierta. Que oremos por mi suegra porque ella no es apática, porque ella es apática al evangelio. ¿Pero qué? ¿Dónde está el amor? Ya lo he dicho, perdónenme. 5 años para yo pisar una iglesia evangélica. 5. Pero yo buscaba al que me compartía el evangelio, y el que compartía el evangelio me dedicaba el tiempo. Tenía un negocio y me decía, ya Osvaldito, espere ya porque me hablaba del Apocalipsis. Y yo decía, pero pues bueno, hable más de ese capítulo 8 que me parece interesante. Y tuvo el tiempo y yo le decía, yo todavía no voy por allá, hermano, porque es que allá hay una persona que yo conozco y no quiero que me vea. Y 5 años, y ya cuando entré a la iglesia
ya me sabía el Salmo 91. Ya era bueno, ¿cierto? Ya tenía un buen punto. Amor, esa persona tuvo amor. En dificultades me llenó también esta barriguita, que no es fácil. Entonces, hermanos, amor. El Señor Jesucristo multiplicaba por amor el pan, porque los veía desvalidos, pálidos, ¿no? Sí. Al paralítico lo sanó y le dijo integral, le dijo, ve tu fe, ¿cierto? Tus pecados te son perdonados. Va y sana allí, tus pecados te son perdonados. La parte esencial. Y después camine, después quite esa lepra, después resucite, ¿cierto? Y demás. Por amor, porque él no necesitaba pasar por esto. Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, otra vez este personaje, él no respeta nada, o sea que no nos creamos muy seguros, porque este personaje, si se atrevió a pisar los terrenos del Señor Jesucristo, no respeta nada, o sea, eso no. De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase sabiendo, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto. El manto no era la túnica, porque bueno, en nuestro tiempo se usaba el vestido y gabardina o abrigo o ruana, dependiendo del billete, más o menos uno se cubría, pero se ponía algo encima. El Señor Jesucristo no se quitó todo, sino se quitó, ¿cierto?, lo que tenía encima. ¿Qué hizo? ¿Cuántas cenas uno puede interrumpir que uno esté en un buffet, que esté en un matrimonio, que esté en un cumpleaños, que esté y entonces hay un necesitado por allí, o hay que hacer algo y decimos, no, yo me paro de aquí y me voy? No se para, porque de pronto cuando vuelva ya no hay nada, pero es la necesidad. ¿Cuántas personas en nuestro alrededor necesitan de nosotros? ¿A cuántas personas necesito compartirle de lo que es la vida en Cristo? ¿Cuántas veces me puedo parar de una cena, de un banquete, para ir y condolerme de otra persona? ¿Cuánto nos puede costar? Conocí un pastor, Jorge Cruz, y nos compartía en un encuentro, a propósito de encuentros de varones, que a él lo llamaba alguna hermana de la iglesia, algún miembro de la iglesia, a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 5 de la mañana, a las 4, decía, pastor, es que tengo un enfermo, es que me pasó esto, se llevaron a mi hijo a la cárcel, y se paraba a la hora que fuera a orar. Eso fue real. Soltaba la cena, soltaba el tenedor y se iba a orar. ¿Sabe por qué? Porque las personas necesitan de nosotros, pero también necesitamos relacionarnos. ¿Sabemos quiénes somos? ¿Sabemos cómo nos llamamos? ¿Sabemos qué necesidad tenemos, no para murmurar, sino para ayudar? Con suficiencia, tranquilidad, podemos decir, oiga, Cristina, ore por mí. Yo sé que lo puedo hacer, pero ¿nos conocemos? ¿De veras nos conocemos? Nos necesitamos, y nos necesitan más los de afuera que los de adentro. Porque si hoy estamos aquí, fue porque en el caso mío, perdóneme que hable en primera persona, 5 años duraron orando para que este pobre hombre llegara a los pies del Señor. Eso hizo Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor, y tomando una toalla, vea, llegó y tomó la toalla el Señor Jesús. Tomó la toalla y dice la palabra del Señor que se la ciñó. No lo voy a hacer en la cintura, se la ajustó. Y
¿Qué hizo el Señor? Mire lo que hizo. Y luego se la ciñó, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con lo que estaba ceñido. Señor Jesús volteó la pirámide. ¿Quiénes hacían la labor de bañar los pies en la tradición judía? Los esclavos. Perdóneme una palabra fuerte, y en alguna parte está escrito así, los sirvientes. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él tomó el puesto del esclavo y se convirtió en esclavo para lavar los pies de sus discípulos. Eso es una expresión de servicio, es una expresión de humildad, es una expresión de amor. ¿Cuántos nos atreveremos a bañarle los pies al que llegue aquí? Al que llegue. ¿Cuántos? No es fácil. Cuando yo era monaguillo de niño, nos escogían en Semana Santa a 12 niños, como de 10, 11 años, bien bonitos. Pero primero nos perfumaban los pies para que el curita nos lavara los pies. O sea, primero nos maquillaban. Que el camino era de la casa a la parroquia, que normalmente eran a unas cuadras. Y el curita llegaba y nos besaba el pie, pero eso olía a Johnson bebé, no sé. Señor Jesús, perdóneme una expresión fuerte, sin asco, llegó y dijo, bueno, el Pedro de dónde vendrá, el Tomás de dónde vendrá, en dónde estarán, porque pues eso es cuando el Señor Jesús se concentraba en algo, llegaban después. Cuando él estaba con la mujer samaritana, llegaron y le hicieron escándalo, léanlo, ahí está. Y ¿usted qué hace aquí? ¿No? ¿Qué hace? ¿De dónde vendrían todos ellos? Al mismo Judas le lavó los pies, al que lo iba a entregar. Pero eso tiene otra connotación. La lavada de pies representa tranquilidad, alivio, porque cuando uno se lava los pies, descansa. Cuando uno se lava los pies, ya el polvo, la resequedad se le pasa, es alivio, ¿verdad? Y el Señor Jesús tomó la toalla y alivió a sus discípulos. Les estaba diciendo también, yo me voy, y aquí hay uno que moja el pan conmigo, y él le pregunta y le dice, seré yo, y por él también fue y le lavó. Necesitamos, hermanos, más de Jesús, más perdón. Más perdón. Jesucristo perdonó a la mujer adúltera. Jesucristo perdonó a Pedro, que le dijo Pedro, no, yo nunca te negaré. Y le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. Y lo negó, y Pedro se amargó, y a él también lo perdonó, y perdonó al que cobraba los impuestos, y le dijo, usted está siendo un ladrón. ¿Y cuál fue la reacción del que cobraba impuestos? Ir y devolver la plata que no era justa para que él recaudara y demás. Jesucristo perdonó, y en la cruz, cuando lo tenían allá, ya vuelto nada, totalmente, su cuerpo estaba molido, que es lo que hacemos en la Santa Cena, eso representa el pan. Entonces allá dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Necesitamos más de Jesús. Necesitamos menos controversia, necesitamos menos confrontación y más de Él, siendo eso sí verticales, porque Jesucristo a cada uno le dijo las cosas como eran, pero no los exhortó de una manera que les fuera para ellos denigrante. Eso es lo que el Señor Jesús nos quiere transmitir en esta mañana. Ejemplo os he dado, dice el Señor. Tenemos todos los ejemplos. Y nosotros empezamos a divagar, a justificar, a negar. El que niega y justifica nunca tendrá tranquilidad, porque lo que no niega lo justifica, ¿verdad? No necesitamos controvertir con alguien que no va en la misma dirección. ¿Para qué? ¿Para qué echarle perlas a los cerdos? ¿Para qué entrar a controvertir de que ustedes adoran allá la imagen y nosotros adoramos acá y nosotros? No,
Con mi ejemplo necesito llevar también a las almas a los pies de Jesús. Con mi ejemplo. Con eso es que necesito yo llevar las almas a los pies de Jesús. Jesús, como maestro, enseñó el camino. Jesús hizo el trabajo de un esclavo. Jesús no se paró como rey. Jesús, siendo rey, se entregó por ti, por mí y por muchos. Por los que están, no tenemos fronteras para recibir al Señor Jesús. Hoy podemos identificarnos con quienes están conectados, porque la tecnología bien utilizada definitivamente sirve para esto, para comunicarnos, para vernos. Sé que ustedes están gozosos de saber que la Iglesia de la Promesa vive, está en pie, y aquí estamos por misericordia de Dios, y que somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las promesas de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz. Eso es lo que debemos hacer, más de Jesús, menos controversia, y eso es lo que nos motiva. La motivación de Jesucristo el Salvador hoy es: Pedro no solamente quiso que le lavaran los pies, y ahí hay una cuestión interesante. ¿Qué dijo Pedro cuando se acercó Jesús a lavarle los pies? Pedro dijo: ¿lavarme tú a mí los pies? Y el Señor Jesucristo le dijo: sí, Pedro. Dijo: no, tú no me lavarás los pies. Y después llegó y más bien como que lo pensó, porque Pedro era controversial al rato, dijo: no, más bien láveme todo completo, más bien láveme más, ¿sí o no? Así fue, dice la Escritura. No, láveme más. Entonces hoy la pregunta es, hermanos, así como Pedro, ¿qué más queremos nosotros de Jesús? ¿Solamente los pies? ¿O como Pedro queremos que nos lave más? ¿Qué queremos? Más y más. Pero para eso tenemos que tener la toalla del perdón, la toalla del servicio, la toalla de la humildad, que no quiere decir que nos pisoteen tampoco, la toalla de la misericordia, la toalla del perdón, para que esta humanidad viva mejor. Nosotros necesitamos ser el puente para poder llevar a los pies de Jesús a tantos que lo necesitan. Todos lo necesitan. Para Jesús no hay estrato, no hay raza, no hay etnia. Para el Señor Jesús hay pecadores arrepentidos y redimidos por su sangre. Eso es lo que el Señor dice en esta mañana, nos dice: porque ejemplo os he dado. Esta enseñanza queremos más de Jesús. Pongámonos en pie, hermanos.